En el episodio anterior del podcast de los Gómez. En el andar cristiano, Dios soberanamente así lo orquestó. La vida cristiana es una vida de comunidad, ¿ok? Y si esa comunidad es tóxica de alguna manera, pues el creyente va a luchar o le va a costar crecer. Es como cuando tú tienes una planta en un jardín donde hay hierba mala. La hierba mala, pues... O plagas, pues limitan ese crecimiento. Quiero llamar a la atención el hecho de que cuando uno, entre comillas, crece en aislamiento, no hay forma de que uno pueda discernir si está creciendo correctamente. O sea, el espejo que me ayuda a ver si estoy creciendo de manera incorrecta, distorsionada, anormal, son mis hermanos en la fe. Y eso se da en la dinámica del día a día. Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de los Gómez. Moisés Gómez. Betsy Gómez. Y todos nuestros hijos que están durmiendo ahora. Ay, no, son las 5 de la tarde. Bueno, depende en qué lugar del mundo usted esté. Ok. Hoy empezamos una nueva serie, Betsy. Empezamos una nueva serie y... Bueno, aquí marca 20 minutos, que es lo que dura la conversación, así que quédate con nosotros. ¿Y qué pasa si en 20 minutos no da el contenido? Seguimos el otro episodio. De acuerdo, Ok. Bueno, hoy vamos a iniciar una serie que trata acerca de las convicciones que hemos ido definiendo y abrazando. Yo diría que en los últimos 15 años de nuestras vidas, nuestro matrimonio, y nos hemos dado cuenta lo importante que es como familia. Es como poner estacas, si nuestra casa fuera como una casa de acampar, exactamente. Estas son estacas en las que descansa nuestra casa de acampar, y les animamos a ustedes que en la medida que crecen en su relación con el Señor, en su matrimonio, también puedan ir definiendo juntos cuáles son las convicciones no negociables de esta familia. Y yo creo que esta convicción específicamente no es una estaca, no es un punto. Yo creo que esta es la tierra. Exacto, aquí sea la columna. Exactamente, de nuestra... ¿Cuál es esa convicción? Bueno, como tú bien dices, en los últimos 15 años, el hacer o el ver la palabra de Dios como nuestra autoridad final. Y eso sabemos que tiene muchísimas implicaciones, porque cuando tú eres cristiano, indiscutiblemente la palabra de Dios debe de jugar un rol cardinal. De hecho, para la salvación la palabra de Dios fue cardinal. Para conocer la voluntad de Dios debe de ser cardinal. Pero nosotros hemos abrazado esto para todo lo que tiene que ver nuestra vida, nuestro andar, nuestras decisiones. Y nos ha servido para aprender a discernir. Y vamos básicamente a ventilar un poco de cómo eso fue y cuál fue la experiencia que tuvimos. ¿Cómo se convirtió en una convicción? Lo primero es que en nuestros primeros años como creyentes, en nuestros primeros años como matrimonio joven, nosotros decíamos que la palabra de Dios era nuestra autoridad, pero nuestra vida decía otra historia. Y así es, y es como si hubiera una desconexión entre lo que nosotros creíamos de la palabra de Dios, porque yo estoy seguro que muchos cristianos hoy dicen que la palabra de Dios es inerrante, no tiene error, es infalible, no falla, es suficiente. Yo estoy seguro que muchas personas dicen que esta es la palabra de Dios y que es una palabra que no es negociable. A veces eso solamente se queda en las cuatro paredes de la iglesia. No sé si eso te pasó a ti, pero cuando tú veías el ejercicio de la aplicación de la palabra en todas las áreas de tu vida, que quede claro, la palabra de Dios es esa guía que va a guiar nuestros pasos, como decía el salmista, esa lámpara. Sin embargo, era cada área de nuestras vidas. Estamos hablando en el trabajo, en las relaciones. No solamente de esposos en las relaciones con sexo opuesto, que en las relaciones con creyentes, en las relaciones con no creyentes. En la crianza, en el matrimonio, en los negocios, en el trabajo, hasta en la calle. O sea, cómo eso permeó o ha ido permeando, porque yo creo que es un crecimiento, es una verdad que hemos abrazado
y continuaremos abrazando cada vez más. Iremos creciendo. Entonces, ¿Cómo tú lo ves a la luz de tu propia experiencia? Bueno, ya que dices la palabra experiencia, yo tengo que reconocer que durante muchos años yo dije que la palabra de Dios era mi autoridad, pero ¿qué era la palabra de Dios? O sea, porque ahí que tenemos que definir los términos. ¿La palabra de Dios era lo que está escrito en la Biblia o era también el resultado de una experiencia que se equiparaba con la palabra de Dios? Excelente punto. Entonces, yo creo que te pasó igual a ti. Excelente punto. Que de hecho nosotros cuando... Me encanta lo que tú acabas de decir. ¿Tú sabes por qué? Porque en ocasiones nosotros decimos, bueno, Dios es fiel a su palabra, pero a veces nosotros decimos, Dios prometió y Dios va a cumplir. Exactamente. ¿Cierto? Pero ese Dios prometió es la palabra que un hombre me dijo de parte de Dios en un evento. Y esa promesa que Dios me dio de parte de Dios, si nosotros nos anclamos a esa palabra que ese hombre recibió, pero no necesariamente lo vemos con el lente de que es esta revelación absoluta, única, suficiente, a la cual nosotros ahora nos referimos cuando hablamos de la palabra. Entonces, ¿cómo luce? Podemos ponernos nosotros como ejemplo para recordar la promesa del podcast. Estas son conversaciones honestas para animarte a atesorar a Cristo en lo cotidiano. Okay, entonces, si yo te preguntara, Moisés, ¿cómo luce una vida o una familia? ¿Cómo lucían nuestras vidas cuando la palabra de Dios no era la autoridad final? ¿Cómo tú lo describirías? Influenciada primero por muchas corrientes de pensamientos humanistas, si se puede decir, por escuchando muchas veces más las voces de profesionales de la conducta o las voces de otros hombres y no necesariamente sentándonos a meditar en lo que Dios ha dicho con respecto a ese particular tema para nuestras vidas. Luce de una manera inestable en el sentido de que un día tú crees esto, otro día y toma las decisiones que te convienen porque eso es lo que Dios dice, pero si no te conviene mucho, tú tomas esta decisión con tu propio criterio, en muchas ocasiones con carencia de discernimiento, porque al no conocer la verdad, tu capacidad de discernir se ve limitada a lo mínimo. O sea, cuando una persona no ha hecho de la palabra de Dios su autoridad final, entonces cualquier cosa que luzca como Dios o parezca de Dios o que venga de parte de Dios, sin nosotros tener el discernimiento suficiente, pues nos hace vulnerable a consumirlo, a aplaudirlo. Y de ahí que una persona que no ha hecho de la escritura, la palabra de Dios, su autoridad final, pues como tú lo dices, la experiencia entonces toma un rol protagónico. Y ahora es como yo me siento o como yo creo que me siento o como otro me dijo que debo de sentirme. La voz del hombre, la voz de tu interior tiene muchas veces un peso mayor que la voz de las escrituras. Así puede lucir. Y eso tiene muchas ramificaciones. En mi caso, yo recuerdo algo muy particular, era que independientemente de lo que Dios dijera acerca de mi rol como esposa, mi rol como mujer cristiana en la iglesia local, en mi hogar, bueno, Dios podía decir algo en su palabra, pero eso era para esa audiencia, en ese contexto cultural. Pero hoy en día lo que realmente primaba era lo que yo entendía que era lo correcto. Y lamentablemente lo que yo entendía que era lo correcto acerca de mi rol como esposa, de mi incluso la forma como yo abrazaba la maternidad, lamentable y tristemente tenía mucho que ver con lo que la cultura decía. Exacto, las voces. Exactamente. Entonces es increíble cómo probablemente nosotros podemos a nivel de discurso decir, sí, yo estoy sometido a la autoridad de la palabra, pero no sabemos discernir si como tú decías, por ejemplo, cuando alguien te da una palabra supuestamente de parte de Dios, o cuando tomamos en cuenta, vamos a suponer, formas de crianza o profesionales de la conducta y la equiparamos, porque ese es el problema. Sí. No es que alguien te diga un consejo y que tú lo tomes en cuenta, o que un profesional de la conducta te diga algo y tú le digas, no, solamente lo que dice la Biblia, es el lugar. Que lo ponemos, lo equiparamos a la autoridad. Exactamente. De la escritura. Entonces te voy a hacer una pregunta caliente. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que te dijo, o sea, como que te dejó claro
yo estoy siguiendo a un hombre, yo estoy siguiendo mi propio corazón engañoso, perverso, dice la palabra, y no estoy sometido a la autoridad de la palabra de Dios. O sea, ¿cómo comenzó a pasar ese cambio en tu vida? Mira, primero yo entiendo que debemos de darle el crédito a Dios. O sea, Dios soberanamente, en un momento de nuestras vidas, pues puso en nuestro corazón, en mi corazón, un peso. Yo no te lo puedo describir porque en ese momento, pues nosotros no, como yo te dije, el estudiar profundamente la palabra o dirigir incluso nuestras vidas y lo que hacíamos en la iglesia no necesariamente era lo que venía de aquí. A veces le hacíamos más caso a libros. Déjenme dar un anuncio aquí improvisado. Ajá. Interrumpimos esta programación para decirles que nosotros hablamos de manera muy honesta en el libro Una vida al revés acerca de este tema. De hecho, son los primeros capítulos acerca de este tema. Continúa. Y fue ese peso entonces que el Señor puso en nuestros corazones que nos hizo considerar el lugar que la Escritura está ocupando en nuestras vidas. De manera particular, cuando tú quedas embarazada de Josué, y yo siento como ese peso paternal, cuál es el legado bíblico que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y eso nos llevó a estudiar y a escudriñar la Escritura de manera especial. Yo no te puedo decir que no fue una obra de... O sea, yo creo todo el crédito debo dárselo a Dios. Y eso pues trajo que Dios fuera poniendo en nuestro camino no solamente el hambre, el deseo, el interés de escudriñar, si todo lo que nosotros estábamos enseñando era cierto y si las personas que nosotros estábamos escuchando eran verdaderos. Y eso pues trajo una crisis por un momento, porque hubo un texto que Dios cruzó en nuestras vidas, como es el texto de Mateo capítulo 7, versículo 21, 22, no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Yo me recuerdo. ¿Te recuerdas? Sino el que hace la voluntad del Padre, versículo 22. En aquel día, refiriéndose al tiempo final, ¿ok? Ya no hay vuelta atrás. Muchos, y ese muchos me retumbaba, vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Ghostbusters ahí, Moisés. Echamos fuera demonios, profetizamos. Y yo les diré... Señores, Moisés echaba fuera muchos demonios. Y yo les diré... Miren, si yo les hago cuentos... Eso puede ser un capítulo. Miren, en una cita que nosotros teníamos de noviazgo, Bexy. Moisés me dejó abandonada y vino un muchacho y me dijo que dice Moisés que te lleve a tu casa porque él anda sacando de unos demonios, un ex satanista. Eso puede ser otro tema. O sea, que tú eras... Eso puede ser otro tema. Sí. Lo que me sacudió mi corazón y de hecho yo diría que todo mi ser... Cuando las palabras de Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca os conocí. Yo creo que ahí se produjo un quiebre en mi interior, donde yo empecé a considerar que si, yo no soy uno de estos, ¿ok? De estos muchos que vienen donde el Señor diciéndole, Señor, Señor, o que si yo no estoy siguiendo a muchos. ¿Qué son estos? ¿Cuál es mi parámetro para discernir? Si tú lees el contexto de esa porción de Mateo 7, Jesús está terminando el Sermón del Monte advirtiendo de los falsos profetas y falsos discípulos también, falsos maestros. ¿Cómo tú disiernes? Y bueno, y ahí empezó toda esa crisis. En el caso mío, pues yo luego lo compartí contigo y no sé si tú quieres compartir lo que pasó contigo. No, la verdad, yo puedo decir que fue un avivamiento como ningún otro en nuestra vida. Yo diría que no ha detenido esa. No se ha detenido. ¿Por qué? Porque es como que estábamos caminando y teníamos luz. Sí. O sea, porque tampoco era que estábamos a ciegas completamente. O que no éramos cristianos. O que no éramos creyentes. Pero era como que la luz no era completamente resplandeciente, como que no nos alumbraba al punto de que estábamos caminando en la claridad. Pero desde ese momento, yo me recuerdo, para cuando Josué nació, 2009, 2010, por ahí, Dios comenzó a poner un hambre, porque yo creo que también esto es un obrar de Dios. Completamente. Un obrar de Dios de principio a fin. Dios comenzó a poner en nosotros esa hambre, esa necesidad, esa curiosidad, ese deseo de más, de más, de más. Y en la medida que nosotros leíamos y estudiábamos la Biblia, y estamos hablando de que Moisés y yo éramos líderes en la iglesia por muchos años. Y yo tengo que confesar, para mi vergüenza, que esas fueron las primeras veces que yo estaba estudiando la Biblia o leyendo la Biblia, no para enseñarla a otros, sino como el fruto de una
hambre, un deseo no de enseñarle a otros para que conozcan de Jesús, sino para conocer a Dios. Y como conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer su obra. Entonces, yo me recuerdo que había muchas situaciones en las que para ti era como que súper rápido, como que tú, había convicciones que tú como que te la descargaban de manera como rápida, automática, pero a mí me daba trabajo. Sí. Y tú fuiste muy paciente conmigo y me decía no. Y tenemos que darle gracias a Dios y gloria a Dios y todo el crédito es para Dios. Porque Dios trabajó en tu corazón continuamente. Yo no me imagino cómo hubiese sido nuestro matrimonio si yo hubiese estado en una página y tú en otra página. Yo no quisiera ver cómo... santificación intensa con sí. Esteroides. Pero la gracia de Dios fue suficiente para llevarnos de su mano. Y yo diría que mucho de nuestro trasfondo se ve justamente influenciado por eso. Como tú sabes, nosotros, la fe cristiana en Latinoamérica y en República Dominicana tiene dos trasfondos mayoritarios, que es el trasfondo católico y es el trasfondo carismático, con todas sus derivaciones, pentecostal, todas sus derivaciones, neopentecostal y todas sus derivaciones también. Entonces, ¿qué pasa? En uno tú tienes a la iglesia, que es la autoridad. Tienes al Papa y todas sus tradiciones por encima de las escrituras, ¿ok? La Iglesia Católica entiende que ellos determinaron el canon, que ellos descubrieron el canon, que ellos, y que lo que dice el Papa tiene una autoridad incluso mayor que la Escritura. Y usted lo puede ver, a veces el Papa da declaraciones que importan o no si contradicen la Escritura. El Papa está por encima. Por el otro lado, entonces, tenemos lo que tú mencionabas, las experiencias. Yo siento que Dios me dijo, o siento que alguien me dijo de parte de Dios. O yo soñé muy bien, y entonces ponemos la experiencia por encima de las escrituras. O una profecía. O una profecía que alguien me dijo. Y aunque decimos en este contexto que la escritura es autoridad, pero la experiencia gobierna sobre la autoridad. Yo recuerdo leyendo muchos libros, incluso libros de guerra espiritual. Recuerdo un libro que decía que un demonio le dijo a la que estaba dirigiendo la sección de liberación que el orden de Efesios 6 estaba alterado, donde dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principado, potestad. El demonio le dijo a ella que eso estaba inverso y ella le hizo caso al demonio. Y en el libro sugiere que nosotros hemos estado luchando de manera incorrecta porque no estamos viendo el orden jerárquico como los demonios. Entonces es como esta persona toma esta experiencia y le cree más a la voz de un demonio que a la voz de Dios que ha sido inspirada por medio de su palabra. ¿Sabes que eso parece chiste? Pero sí, eso es sobrio. Sí, es sobrio, y debería llevarnos a la preocupación realmente. Completamente. Y ese es lo que, a raíz de eso, yo creo que una de las razones por la cual traemos este tema es porque mucha gente no sabe cómo Dios en su misericordia fue haciendo que esto fuera creciendo y germinando. Nosotros incluso en ese momento no nos habíamos expuesto a predicadores de doctrina o a teología de ninguno. Nosotros y la escritura. No había tanta influencia de los canales de YouTube o de iglesias como hoy en día. Como hoy en internet. No había tantos recursos disponibles como hoy en día. Y fue un encuentro de Dios por medio de su palabra, dirigido por Dios, por su Espíritu Santo, que fue trayendo estas convicciones. Y cómo tú, Betsy, pudieras decir que tú viniendo también de un trasfondo carismático, ¿cómo tú dirías que esa palabra de Dios fue también transformando tu cosmovisión acerca de las áreas de tu vida, las principales áreas? Yo creo que es sencillo. Cuando la autoridad, cuando la palabra de Dios no era mi autoridad, yo decía que era mi autoridad. Exacto. Mi vida cristiana era deficiente. Elabora deficiente. Ajá, o sea, yo estaba con pecado sin confesar, en una práctica de pecado, diferentes tipos de pecado, o sea, no había un genuino arrepentimiento, no había una postura de rendición en cuanto a mis decisiones, al señorío de Cristo. Me doy a entender, era mucha experiencia, mucha emoción, pero en mi vida privada no había victoria sobre el pecado. Sin embargo, cuando yo comencé a ver
que yo estaba siendo gobernada por experiencias y por la voz de otros hombres por encima de lo que la palabra de Dios decía. Y yo comencé a rendirme. Esto es lo que tú quieres para mí como mujer. Yo me rindo a tu voluntad. No me hace sentido, no es económicamente factible, tiene un costo muy elevado. Pero en la medida que me fui sometiendo a la verdad de Dios, no solamente que el gozo en nuestras vidas fue abundante, sino que era no solamente un gozo por estudiar la palabra, sino de creerla por la fe y hacer morir el pecado. O sea, como que ese es como el efecto que trae el someternos a la voluntad de Dios y su palabra. Y vuelvo entonces a Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La pregunta es, ¿dónde el Padre ha revelado su voluntad? ¿Dónde el Padre ha revelado su voluntad? Por su palabra. Exactamente. Entonces, si yo estoy al margen de lo que entiendo que es la voluntad de Dios, pues yo no voy a saber si estoy haciendo su voluntad. ¿Y qué nos pasaba? Bueno, repetíamos un vocabulario, un lingo que se usaba en el momento y que no necesariamente era bíblico, pero escuchábamos, si este autor de este libro lo dijo, si este televangelista lo dijo, si este predicador lo dijo, entonces esto tiene que ser cierto. ¿Y quién era nuestra fuente de autoridad? La Escritura. ¿Quién era nuestra fuente de autoridad? Esas voces, no la Escritura. No fue hasta que Dios en su gracia nos mostró que su palabra es la autoridad final. Y yo entiendo que a partir de ahí empezamos a ver cosas en la Escritura que no habíamos visto y nuestra cosmovisión, es decir, la visión del mundo, de cómo vemos este mundo, empezó a ser transformada y sigue siendo transformada. Yo voy a leer un texto para cerrar la primera parte de este episodio. ¡Porque se terminó! Se terminó el reloj de arena. Claro, y es Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 1. Como el autor de esta carta, el apóstol Pedro, a mí me encanta que él contrasta la verdad de esta autoridad con todo lo que tiene que ver, la revelación. Él dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 lo siguiente, y yo sé que ya el tiempo se acabó. En overtime. Por tanto, todo lo que tú dijiste lo voy a conectar, por eso quiero conectar. Desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios para que por ellas crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Eso lo voy a tomar aquí para conectarlo con la segunda carta de Pedro también, donde él hace referencia a que esta palabra de Dios ha sido pues revelada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, de manera que nos sirve para lo que nosotros necesitamos, y es validar que esta es la autoridad final. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía jamás fue dada por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? A dos cosas. La palabra de Dios en su primera carta nos va a ayudar a crecer en este entendimiento de la salvación. Y segundo, la palabra de Dios fue inspirada por Dios para que el hombre ahora conozca la voluntad de Dios. Si nosotros estamos lejos de esto, vamos a terminar. Es un riesgo. Es un riesgo, es un costo muy alto. Pero bueno. Lo que queremos animarte a ti con esta serie de convicciones es que si estás casado o casada con tu cónyuge, puedan definir cuáles son las convicciones que son el centro de su familia, que sostienen la fe, que sostienen su familia, y que eso puedan ser conversaciones que los lleven a edificación mutua, quizás después que se acuestan los niños o con los niños si son grandes. Y finalmente animarte con 2 de Timoteo 3:16. Tú te lo sabes, ¿verdad que sí? Lo leo. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo quiero ser el resultado de ese versículo. Mira, te propongo lo siguiente. Te propongo entonces que esta primera convicción la continuemos en otro episodio e iniciemos con este texto con el cual terminamos hoy, porque creo que es importante ver. Tú me hiciste la pregunta, ¿cómo luce esto en nuestras vidas? Pero ¿y qué en la iglesia?
Ok, nos vemos en 2 semanas. Bye.